Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Cinfómanos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que seguramente nos suene. Dos detectives que no se llevan muy bien, que son muy distintos, investigando la violación y asesinato de unas chicas. Al decirlo así, nos vienen a la cabeza bastantes películas y series, pero hoy vamos a hablar de La Isla Mínima. En el análisis nos centraremos en el color, la luz, los diferentes planos que aparecen en la película, la relación entre los dos detectives y un debate abierto desde hace muchos años que es: ¿La Isla Mínima es una copia de True Detective? Empecemos por el color. La utilización en la película del tono es muy buena. Principalmente tenemos un tono amarillento durante casi toda la película. Esto se puede entender desde dos puntos de vista. El primero es donde nos encontramos, Andalucía, un sitio muy caluroso, llegando hasta el punto que te puedes ahogar del calor. Esto es algo que se intenta mostrar con ese tono amarillento. Pero no solo eso. También nos recuerda el tono sepia de las fotografías antiguas. La historia transcurre en 1980, pero los espectadores que somos nosotros la estamos viendo muchos años después. Por eso la utilización del tono sepia, para transportarnos a una historia que transcurre en el pasado. Esto es acertadísimo por parte de todos los responsables de la película. Antes de que podamos intuir nada, ya percibimos que la estética por el color es una historia del pasado. Un detalle respecto al color que me llamó la atención es la intención del director por hacer que los azules no aparezcan. Siempre que vemos el cielo, o el propio agua de las marismas, no vemos ese azul característico del cielo despejado. Esto está hecho con toda la intención. Ese azul que se elimina es un azul casi esperanzador. Pero en esta historia lo que vamos a ir viendo es todo lo contrario, un lugar desesperanzador, que podría acabar con cualquiera. También podemos ver algunas escenas de la noche un tono más azulado, siguiendo una lógica respecto a los colores del día y de la noche, aunque es destacable también que la luna no aparezca en ninguna escena nocturna, pero de eso vamos a hablar ahora con la luz. Podemos destacar tres aspectos dentro de la luz: el día, la noche y los interiores de los hogares de los habitantes del pueblo. Durante el día tenemos una luz muy iluminada, llegando casi a sobreexponer los puntos de luz. Esto intenta reflejar el sol implacable de Andalucía, transmitir esa sensación de calor y agobio que se podría extrapolar al sudor de nuestros personajes bajo ese sol infernal. De este modo elimina el azul de los cielos para dejar paso a un blanco muy brillante. De nuevo, un uso muy adecuado de los elementos estéticos para plasmar las sensaciones que están sintiendo nuestros protagonistas. Las noches siguen siendo agobiantes, pero en este caso por todo lo contrario. Hay escasos puntos de luz, en muchas ocasiones tenemos apenas una linterna o una lámpara. Como dije antes, no hay presencia de una luna que nos pueda iluminar algo en esas noches oscuras. Si nos agobiamos por la luz y el calor del día, también es razonable que intenten hacernos sentir lo mismo o más por las noches, con escenas muy oscuras y con negros muy marcados, dejándolos como grandes protagonistas de las escenas nocturnas. Como podemos comprobar, una de las cosas más férreas que quería conseguir el equipo a la hora de realizar la película era hacernos sentir incómodos, sentirnos agobiados, tanto por el día como por la noche. Y por último tenemos los interiores. Si es un interior por la noche, la estética de las escenas nocturnas seguirán igual, pero durante el día, donde el sol es tan abrasador, nos encontramos con unos interiores en penumbra, una especie de mezcla, como si fuese el único sitio donde puedes resguardarte de ese sol, pero a la vez es un lugar oscuro, como reflejo de los secretos que cada persona esconde en su interior. También vemos pequeños rayos de sol entrando por la ventana. No todo es oscuridad y malicia, también hay espacio para rayos de luz que convivan con la oscuridad. Realmente creo que el trabajo de iluminación de esta película es espectacular, creando el ambiente perfecto para el transcurso de la historia. Me gustaría hablar un poco de los planos cenitales aéreos de las marismas. Son sencillamente maravillosos. Dan en muchas ocasiones una sensación de soledad y desasosiego increíble, dejándote indefenso ante los acontecimientos que estamos contemplando, queriendo de nuevo que nos sintamos igual que nuestros dos detectives. En general, la fotografía de esta película es uno de sus puntos fuertes, tomando una estética única en el cine español y sin nada que envidiar a las grandes películas de detectives de la historia en cuanto a estética se refiere, para que luego la gente diga que no hay buenas películas hechas en España. Es el turno de Juan y Pedro, nuestros detectives. Creo que el gran acierto de la película es que constantemente nos centramos en sus reacciones y acciones
de estos dos personajes, dejando el crimen y al criminal en un segundo plano. Queremos ver cómo estas dos personas sufren por la investigación, cómo van creciendo poco a poco o cómo se desarrolla su relación. Es cierto que es una película y que apenas dura 1 hora y 40 minutos, así es muy complicado hacer avanzar el arco de nuestros protagonistas. Realmente para eso tendrían que hacer una serie, como veremos después, pero creo que esos dos personajes son la clave de la película. Ellos son lo que nos interesa, más que la misma historia. La representación de ambos personajes son las dos Españas, nunca mejor dicho. Estamos en 1980 y nos encontramos con un policía soñador, un idealista que cree fielmente en la democracia. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Por otro lado tenemos a Juan, que es un policía fascista que ha encontrado un sitio en la Nueva España. Al principio podemos verlo como una persona normal, podríamos decir que hasta más humano que el propio Pedro, pero según avanza la trama, vemos ese pasado que le acompaña, con los abusos policiales que realiza. Es irónico que sus fantasías oníricas sean los pájaros, esos seres que vuelan libres, la libertad que ahora tiene España, pero que para Juan no puede llegar por su pasado en la Gestapo de Franco. Aunque he de admitir que su trabajo como detective es impecable. Era de la Brigada Político-Social. ¿Sabes, no? La Gestapo de Franco. Mató a una chica en una manifestación, en Vallecas. Los dos van uniéndose poco a poco, hasta el punto que el propio Pedro, por querer resolver el caso a toda costa, se olvida de sus ideales, quiere detener a alguien sin pruebas. Estoy pidiendo que me autorice a hacer un análisis de sangre. Ya, ahora. Y también quiero su autorización para hacer un careo a Corrales con Joaquín Varela, Kini. Ya me habían dicho que usted daba problemas. Y hasta abusa de una mujer para obtener información. En este punto es el propio Juan quien le hace ver lo que ha hecho para que no se convierta en él. Al final, Pedro se entera de todo lo que hizo Juan en el pasado, y cuando llega el momento en el que Pedro se debe poner en contra de su compañero, esto no sucede. Todo en orden, ¿no? Es casi como si la Nueva España estuviese mirando a la antigua y perdonándole por todo lo que hizo, con la fe de que pueda cambiar. Craso error, porque si le damos la oportunidad a un fascista, no intentará cambiar, solo esperar el momento para volver a hacer lo que ya hizo. Para mí el mejor personaje es el de Juan. Tiene muchas más inquietudes y una doble moral bastante interesante. Pero la clave creo que es el clímax de la película, donde los policías se separan y nosotros seguimos única y exclusivamente a Juan. Toda la escena del rescate es desde su punto de vista, como una especie de redención que llega matando a una persona en lugar de detenerla. Las viejas costumbres nunca mueren. Y para acabar vamos al meollo de la cuestión por la que mucha gente puede que esté viendo este vídeo. ¿Es La Isla Mínima una copia de la serie True Detective? Antes de saber la respuesta, toca un vídeo que a nadie le gusta, pero bueno, ahí va. ¿Cómo soy? ¿Por qué no suscribí? ¿Cómo suscribo? ¡Que me suscribo, dice! Pero que solo es un clic. ¡Un clic! No, La Isla Mínima no es una copia de True Detective. Simplemente coincidieron en el tiempo y con una estética y una historia similares. Pongamos las cosas en contexto. True Detective se estrena en enero de 2014 y La Isla Mínima en septiembre de ese mismo año, lo que puede dar pie a pensar que es una copia, pero hay que destacar algo muy importante. La preproducción, tanto de una película como de una serie, empieza mucho tiempo antes de que se estrene, algo que es de cajón. La Isla Mínima se empezó a rodar en octubre de 2013, por lo que es imposible que copiasen algo que aún no se había estrenado, pero la confusión es entendible. Compararlas me parece una estupidez. La historia es comparable, el formato y el desarrollo no. Como dije antes, desarrollar un personaje en 1 hora y 40 minutos es muy complicado. Por este motivo, los personajes de True Detective tienen mucho más que ofrecernos que Juan y Pedro, pues ellos han tenido 6 horas para desarrollarse y a un ritmo mucho más pausado. Compararlas es una tontería. Pero tanto la estética como la historia sí que tienen una raíz. Hay dos elementos que podemos mostrar en los cuales la película La Isla Mínima tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, las fotografías de Atín Aya, un fotógrafo que tiene un álbum dedicado a las marismas del Guadalquivir. Al ver las fotografías directamente nos transportan a la imagen que quiere transmitir la película. Es indudable que muchas de las decisiones estéticas se tomaron en relación a las fotografías de Atín. Y por otro lado tenemos una grandísima película coreana del ganador del Oscar por Parásitos, Bong Joon-ho, una película de 2003 llamada Memories of Murder. Esta es la historia de un par de detectives muy opuestos que están persiguiendo a un violador de una región de Corea. Se puede ver en la historia que la situación política y social del país está sufriendo un cambio, lo que afecta en gran medida a la investigación. Uno de los detalles más interesantes son las zonas donde el violador mata a las chicas, que son en una especie de arrozales que recuerdan mucho a las marismas que vemos en La Isla Mínima. Cuando vi esta maravillosa película que es Memories of Murder, no pude evitar pensar tanto en La Isla Mínima
como en True Detective. Creo que ambas beben de la historia y de la estética del film de Bong Joon-ho, pero eso no les quita ningún mérito. Todas, en su medida, son fantásticas obras audiovisuales que merecen la pena ser vistas. Si por el contrario es el director y el director de fotografía y me dicen que ninguno de los dos ha visto esta película, pues me tendré que callar. Pero de momento me mantengo firme en mi opinión. ¡Qué peliculazas! Y esto es todo lo que os tengo que contar sobre La Isla Mínima, con el visionado para hacer el análisis. Ya será la sexta, séptima vez que la vea. Realmente me gusta mucho, hasta el punto que descargué el guión para ver cómo estaba escrita. Si vosotras también queréis ver cómo está bien escrito un guión cinematográfico, os dejo el enlace en la descripción. Así que nada, un saludo desde Cinfómanos y seguid aprendiendo sobre cine.